que fue persona, porque ya no lo es, yo le puedo quitar órganos, le puedo sus córneas, su páncreas, para que si está en un programa de donantes, pues alguien no pueda utilizar sus órganos. Bueno, entonces miren esa potencia que es la corteza. Muy bien, por debajo está el tálamo, ¿no? Tálamo claro, el tálamo que vamos a ver que tiene una función interesante. Miren, ya hemos visto que la corteza es muy compleja, ¿no? Entonces está procesando, está haciendo varias cosas. Y lo que se alimenta de la corteza es obviamente la información que le viene de todo nuestro sistema de receptores, tanto exteroceptivos como propioceptivos, como visceroceptivos, todo eso le llega a la corteza, ¿no? Y aquí un tema interesante, no todas las sensaciones llegarán a la corteza. ¿Por qué? Solo las sensaciones que llegan a la corteza serán de tipo consciente, ¿no? Las sensaciones que llegan al sistema nervioso central, porque no llegan a corteza, serán sensaciones inconscientes. Doctor, ejemplo de una sensación consciente. Pues cuando te tocan el brazo y tú sabes que te están tocando. Eso es parte de una estereocepción consciente, ¿no? Pero, doctor, y un inconsciente fácil, la propioceptiva inconsciente, que le informa a tu cerebelo, no a la corteza, cuál es el estado de contracción, semicontracción o fuerza que se está ejerciendo en cada uno de tus músculos, sobre todo cuando tú estás parado desplazándote, para que el cerebro pueda procesar esta información y lograr lo que es el equilibrio, ¿no? Eso es inconsciente. ¿Ya? Parte del inconsciente, porque también hay propiocepción consciente en este caso. ¿No? Muy bien, entonces eso es, ¿no? Muy bien, ahora, ¿qué pasa con el tálamo? El tálamo lo podríamos imaginar así para comprender ya una función general primaria, porque después lo vamos a ir trozando más estas funciones generales, en algo bien sencillo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta como están ahorita, hay un tema bien interesante referido a que lo único que existe en el universo no soy yo, ¿ya? En este momento están percibiendo el peso de sus libros, el peso de su trasero sobre la silla, su ropa, de repente una etiqueta que les está molestando, un ruido por ahí, un grito por allá, un claxonazo por ahí, o sea, hay tantas sensaciones, ¿no? Si permitiríamos que todas esas sensaciones pasen a la corteza y tengan la misma magnitud, pues mi corteza pararía confundida, no sabría qué hacer, ¿no? Sin embargo, es la corteza la que les dice, ¿sabes qué? De todo lo que está ocurriendo en el universo, en este momento me quiero concentrar en escuchar los imágenes de las imágenes, ¿no? Entonces esa corteza le diría al tálamo, ¿sabes qué? De todo lo que te viene, portero, déjame pasar tales cosas. Las otras sensaciones no desaparecieron, pero sin embargo es como que desaparecieron, ¿no? Porque estoy teniendo un poco de atención sobre lo que quiero percibir. ¿Ya? Eso hace claro. ¿Ya? Entonces, miren su rol tan importante. Y también el tálamo se lo va a relacionar con que algunos elementos no solamente va a permitir, o sea, como cuando está la persona en la puerta, ¿no? Llega algo y le dice, ya, vete para allá. Quiero ir al restaurante, vete para allá. Quiero ir a la oficina, para allá. ¿Se dan cuenta? Entonces habrá algunas sensaciones que recibe el tálamo que puede estar dirigida allá. Por ejemplo, una será la sensación de dolor, ¿no? Entonces la sensación de dolor pues, logrará que se active toda la corteza, ¿no? Una sensación de un canto de un pájaro que se dirá, estábamos ahorita para escuchar a pajaritos, estamos para escuchar la clase. No, para escuchar la clase, muy bien. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces hace un don bien interesante. En el diencéfalo, además del tálamo, también estará el hipotálamo. El hipotálamo es también un órgano especializado, pero sobre todo en que está especializado en esa parte autonómica que nos permite estar vivos. ¿Ya? Si ustedes recuerdan, todo lo que hemos hecho en anatomía, está el simpático y el parasimpático, que son los sistemas que en realidad están administrando los órganos vitales, ¿no? Pero no los hacen de por sí, pues, o sea, tiene que tener una integración con el sistema nervioso central, y esa integración está a nivel hipotálamo. Y aquí el hipotálamo, vamos a cerrar la temperatura, ¿no? Regula el parasimpático y el simpático, o sea, los hace coordinar ahí, no sé qué es importante en una situación.
respiración. Y además es el sistema en el cual el sistema nervioso termina controlando el sistema endocrino. ¿Ya? Eso es lo que hacemos. ¿No? Como les decía, el siguiente elemento es el mesencéfalo. El mesencéfalo es prácticamente esta comunicación, pero sí se lo relaciona mediante esta parte posterior, que es la lámina cuadrigénica, con el sistema visual, o sea, la vía óptica, y además se va a relacionar con elementos que suben desde el sistema vestibular, o sea, el equilibrio. Porque acuérdense, hay una coordinación entre equilibrio y vía visual. Eso alguna vez lo han visto cuando se ven los testáculos. El otro día hicimos ver a sus compañeros y eso es bien sencillo. Una persona, un voluntario que gira a toda velocidad, después para y cuando ustedes lo ven, van a ver cómo los ojos pues hacen un movimiento rápido de la realización. Es el famoso NIS, ¿no? Ya. Muy bien. Por debajo yo encuentro el romboencéfalo. El romboencéfalo con esas dos áreas, lo que es el metencéfalo y el mielencéfalo. El metencéfalo origina la protuberancia y lo que es el cerebelo, ¿no? Respecto del cerebelo es importante entender lo siguiente, ¿no? Aquí en realidad hay una parte, esta parte que corresponde al nódulo y los flóculos, el nódulo. Aquí radica lo que es el sistema o el arquicerebelo, también se le conoce como nombre lóbulo flóculo nodular. ¿Qué hace el arquicerebelo? ¿Qué es? ¿No? Bueno, es un órgano antiquísimo en la formación del sistema nervioso, ¿no? Y que básicamente está encargado de ver el tema del equilibrio. Pero, ¿cómo podría interpretar el equilibrio en esto? Mire, el equilibrio en esto tendría que hacer tener un claro sentido de orientación, no sé qué está arriba, qué está abajo, qué está a la derecha, qué está a la izquierda, ¿no es cierto? Y además permitir que yo mantenga, pues, con mi musculatura, pues, cierto grado de estabilidad frente a lo cambiante de ese universo, ¿no? Ahora, ¿por qué está este equilibrio y este fluido flóculo nodular? Bueno, piensen que en un momento, parte de nuestra evolución permitía que nosotros seamos ¿qué cosa? Nosotros éramos una especie de un pescadito. Pero recuerden que en el mar, en el agua, la gravedad no es tanto problema. O sea, sí existe, tiene su efecto, pero es menor a nosotros que vivimos pues, en un medio ambiente así, al aire, ¿no? ¿Ya? Entonces, estos pescaditos no tienen que preocuparse mucho de oponerse a la gravedad porque están en un medio líquido, pero sin embargo lo importante para ellos es el sentido de la orientación, ¿no? Que está abajo, que está arriba, ¿no? ¿Ya? Y el movimiento que pueden hacerse desplazándose dentro de ese sistema acuoso. Entonces, para eso, si ustedes nosotros disecaríamos un pescadito, tiene arquicerebelo igual que nosotros, ¿no? O sea, tiene la percepción de su equilibrio, ¿ya? Pero de ahí pasa algo bien interesante. Recuerden que este pescadito sale de lo que es el medio acuoso y se desplaza al medio de nosotros, es un medio aéreo, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que hacer es empieza a mover sus patitas, ¿no es cierto? Para sus aletas, que se convierten en patitas para tratar de ponerse a la gravedad. Pero para que tú te opongas a la gravedad, por ejemplo, yo estoy acá, ¿no? Y hago esto, obviamente estoy en una situación en que el punto de equilibrio está totalmente alterado, no estoy cayendo solo. ¿Quién está ayudándome a hacer esto? Mi miembro superior. Y evidentemente tiene mayor carga que el miembro superior izquierdo. Pero yo estaré pensando, yo estaré calculando y estaré diciendo, a ver, en este momento los newton, centímetros que estaban ocurriendo, no. Estará diciendo, a ver, si me apoyo un poco más, ¿qué acaba de hacer? No. Algo está balanceando el sistema. ¿Quién está balanceando el sistema? Pero para que esto ocurra, el cerebro está recibiendo información de los músculos que estoy tensando en el miembro superior para que compense yo no caiga al suelo, ¿no? Entonces, ¿qué necesito? Necesito un sistema de información fuerte que me venga desde los miembros y el dorso. Esa es pues la propiocepción inconsciente, ¿no? Y esa propiocepción inconsciente va a llegar al cerebelo y es nuevo, porque antes yo estaba flotando en el mar, ¿no? Ahora ya no, ahora necesito esa información. ¿Cuál es el
sentido de ese peso, cuál es ese sentido de esa tensión a nivel de los músculos, ¿no? Entonces, para eso evoluciona otra parte en el cerebelo que se conoce con el nombre del paleocerebelo. ¿Ya? Obviamente primero éramos cuadrúpedos, pero después pasamos a ser animales bípedos, ¿no? Nosotros. Entonces, imagínense la labor de nuestro cerebrito, de nuestro cerebelo, disculpen, tiene que multiplicarse más, porque es más difícil que yo me equilibre en 2 patas que en 4, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, ahí viene el tema del paleocerebelo. Y por eso es que decimos que controla pues, el tema postural. Pero viene otro hito más. Nosotros como especie liberamos los miembros inferiores, ¿no? Para los superiores, porque caminamos solamente en 2 piernas, ¿no? Y a diferencia de lo que ocurre normalmente en la naturaleza hay un principio de economía. O sea, ¿qué quiere decir? Que un órgano que no lo usas va a la degeneración, ¿no? Un ejemplo de un órgano que no usemos y que va a la degeneración es precisamente pues, el famoso órgano vómero-nasal que estudiamos la fase pasada, ¿no? Lo que nos hacía concluir que en el ser humano no existen feromonas, ¿no? Degeneró, porque no lo usamos. ¿Y por qué no lo usamos? Porque los órganos vómero-nasales se dan principalmente en especies que tiene que haber una señal en la cual la hembra le diga al resto de machos pues, que está entrando en celo, y estos machos pues, tienen que ir a competir por ella para asegurarse de que hay una buena calidad de salud genética, ¿no? En el caso del ser humano, como es un ser social, la hembra no está desaparecida, pues, ¿no? Pues está en el núcleo de esa tribu, de esa estructura social que tiene. Entonces, la hembra no necesitaba mandar señales, ¿no? Entonces, con el tiempo eso empieza a desaparecer, ¿no? Porque el macho no necesita percibir a que la hembra está gestando, está en ovulación o no, porque además las ovulaciones de la hembra humana pues se dan cada 28 días, o sea, es una constante. O sea, hay muchas cosas que explican la desarrollo del órgano vómero. Bueno, entonces pensemos si es que el ser humano empezó a ser bípedo porque mantuvo las manos. Bueno, probablemente por el tema del medio ambiente, porque si bien es cierto, fuimos bípedos, pero empezamos a agarrar pues los árboles, como hacen los monos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y es más, no solo eso, sino que empezamos a construir herramientas. Pero para esta construcción de herramientas necesitamos cada vez mayor experticia. Nuestros movimientos no podían ser tan torpes, requerían una mayor fineza. Entonces, para esa asistencia y ese movimiento, sobre todo el movimiento motor fino, evoluciona la última parte del cerebro, que es el neocerebelo, ¿no? Que básicamente va a estar enfocado en el tema de movimiento, ¿no? De ahí a que con nuestros primos hermanos, los primates, ¿no? Si bien es cierto, morfológicamente nos parecemos, también pueden caminar en 2 patas, ¿no? Y también pueden manipular objetos y cosas, pero nunca con la fineza que logra el ser humano. Eso solo es de nosotros, ¿no? O sea, un mono, un primate no podría tallar en un arroz, nosotros sí lo hacemos, ¿ya? Es más, ustedes vayan a ser neurocirujanos, pues van a operar así con un microscopio, ¿no? O sea, están viendo ahí una cosa chiquitísima, de repente 0.5 de centímetros, y ahí están con las pinzas en su lugar y no caminan. Entonces, miren, qué importante. Muy bien. Eso es el tema del cerebelo, es un órgano básicamente de coordinación, de equilibrio, ¿no? Y aquí estamos viendo ahora finalmente lo que es la médula oblonga, que ha evolucionado del mielencéfalo, ¿no? Ahora, un tema importante, a mí me interesa saber entonces cuál será el límite entre el encéfalo y la médula espinal. Entonces, ese límite estará dado por la parte final de la médula oblonga, donde vamos a encontrar la deposición de las pirámides, ¿no? Entonces, la última deposición de las pirámides, que en realidad me está mostrando este sistema piramidal, o sea, que es el sistema de control del movimiento voluntario, ¿no? A partir de la última fibra que se depusó para abajo, que es la médula espinal, y desde esa última depusación para arriba será la médula oblonga, ¿ya?
Entonces, es el punto anatómico de diferenciación de esos elementos. Pero yo puedo hablar lo siguiente, ¿no? También veo que dentro de los encéfalos, o sea, el encéfalo, recuerden que habíamos dicho que hubo ese espacio, el tubo neural, ¿no? A nivel de la médula espinal, ese espacio desapareció, ya no hay. Pero a nivel de lo que es el metencéfalo y el encéfalo y demás, todavía existe. Por ejemplo, acá ese espacio en que se transformó en lo que es el cuarto ventrículo. Es el espacio que va a existir entre protuberancia y cerebelo. ¿Ya? Después este cuarto ventrículo se va a comunicar con el tercer ventrículo a través de un conducto que por acá, que es el conducto dismótico, ¿no? Comunica el tercer y cuarto ventrículo y que además, o acueducto de Signo, acueducto de Signo, el cual además está atravesando el mesencéfalo. ¿Ya? Entonces atravesamos el mesencéfalo con ese acueducto y llegamos acá. ¿Qué sería esto? Esto es, obviamente estoy viendo el tálamo, el diencéfalo del lado derecho, pero también habrá el diencéfalo del lado izquierdo, ¿no? El espacio entre los dos diencéfalos será lo que es el tercer ventrículo. ¿Ya? Después veo como acá hay un agujerito que me comunica con un espacio que está acá al medio de lo que es los telencéfalos, ¿no? O la corteza cerebral. ¿Qué estaría atrás? Ahí atrás estará lo que es el primero y el segundo ventrículo, también conocidos con el nombre de ventrículos laterales. ¿Ya? Y por último, si yo noto acá, ¿no? Y esta telita, mira, si yo rompo esta telita vería el ventrículo lateral. A esta telita que está aquí, ¿no? La voy a ver tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Se conoce con el nombre de septum pellucid, ¿no? Y viene desde fornix, que es esta estructura, ¿no? Hasta lo que viene a ser el cuerpo calloso. Entonces, si acá hay una telita y al otro lado hay otra telita, entre ambas telitas habría otro espacio, ¿no es cierto? Ese espacio se conoce con el nombre de cabum o quinto ventrículo, ¿no? Y esos son los ventrículos cerebrales. ¿Ya? Lo que ya en una persona madura, pues, aparece en estos espacios y que además ya sabemos que están llenos de líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde se produce el líquido cefalorraquídeo? ¿No? Si yo podría entrar hacia acá, podría entrar por ahí, encontraría una estructura bien interesante que se conoce con el nombre de plexo choroideo. Ese plexo choroideo deriva en parte de las células ependimarias y es ahí donde se va a producir el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Después este líquido cefalorraquídeo se produce ahí, tiene los ventrículos, viene por aquí, llega hasta acá. Y acá en la base y las partes laterales del cuarto ventrículo están los orificios de Bushkin y Mayen. Y por ahí el líquido cefalorraquídeo va a salir, estar del interior del cerebro, a empezar a rodear todas las estructuras encefálicas. ¿Ya? Entonces, eso es esta parte que corresponde al líquido cefalorraquídeo. Muy bien, ya entonces con todo esto ya sabemos el tema de lo que es la célula. La médula espinal, su formación, ¿no? Y ahora vamos a hablar de los procesos de diferenciación celular. Como les decía, no me interesa pues esa minucia, ¿no? Para eso tienen pues su biología, tienen su histología, pero sí hay un concepto en general que debo de discutir. Miren, aquí veo el tubo neural. Entonces, si yo saco esa porción del tubo neural, habrá una porción interna, que se está de acá. Esa porción interna, ¿qué me va a originar? El neuroepitelio que está ahí va a ir derivando y se va a transformar finalmente ¿en qué? En las células ependimarias. ¿Ya? Esta parte, que sería la parte intermedia de este neuroepitelio, me va a dar origen a dos tipos de células. Los neuroblastos, obviamente ya su nombre me lo dijo, ¿no? ¿Ya? Quiere decir que es el precursor de la neurona. Y por otro lado voy a encontrar a los glioblastos, ¿no? Que ya también su nombre me lo dijo. Van a ser precursores de parte de las células de la glía. No todas. ¿Qué parte de las células de la glía va a ser precursor? Fundamentalmente de los astrocitos y de los oligodendrocitos, ¿no?
Los astrocitos van a ser astrocitos protoplasmáticos y astrocitos fibrosos, mientras que los oligodendrocitos se van a encargar de lo que va a ser la conformación de las vainas de mielina para los axones de las neuronas. ¿Ya? ¿Listo? Doctor, ¿y por qué no dijo todas las células de glía? Sí, porque además de las células de glía, habrá otras que son las células mesenquimatosas, que me dan origen a las células de la microglía. ¿Ya? ¿Listo? Esas se originan en ese tejido mesenquimatoso que está alrededor. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí tengo más o menos cómo va el desarrollo nervioso. Lo de los surcos ya les he explicado, ¿no? La placa basal, recuerden que finalmente va a dar origen a las astas anteriores, la placa larga va a dar origen a las astas posteriores, y hace que hay una sistematización, ¿no? Respecto de qué es lo que pasa con ellas. Ahora, también recuerdo eso. Cuando yo veo el sistema nervioso, lo gris corresponde a lo que son los cuerpos neuronales y lo blanco corresponde a los axones de estos cuerpos neuronales. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, ese es otro parámetro que tengo que ver. Diría que aquí aparece una imagen muy interesante, ¿no? Mientras yo me voy a la parte más caudal, lo que descubro es que básicamente hay que cuerpos neuronales. Pero en la medida que voy subiendo en la médula espinal, estas proporciones van a ir cambiando. ¿Por qué? Porque evidentemente van a haber más axones, ¿no? En la medida que tú te vas acercando al centro, ¿qué pasa? No hay congestión, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, en la medida que yo me voy acercando al cráneo, al encéfalo, pues voy a ver más congestión. De ahí a que la relación, simplemente un corte transversal, rápidamente uno se da cuenta. Esto es a nivel cervical y esto es a nivel sacro, probablemente. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, por esas proporciones. También recordemos que si es que mis cuerpos neuronales anteriores son tipo eferentes, pues las raicillas anteriores serán aferentes también, mientras que las raicillas posteriores serán aferentes y mis astas posteriores también serán aferentes. También me tengo que acordar siempre que esa aferencia que está en relación a los cuerpos neuronales, hay lugares donde son especiales, el segmento tóraco-lumbar. ¿Por qué? Porque ahí estaban las astas laterales. Y estas astas laterales corresponden a deferencia, pero ¿de qué tipo? Autonómica. Es deferencia autonómica. ¿Ya? Si hablamos de nivel torácico y lumbar, estamos hablando de una deferencia autonómica simpática. Si hablamos del segmento sacro, estaríamos hablando de una deferencia autonómica parasimpática. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, ¿ya? ¿Está claro esto? Muy bien, ahora vamos a ver el tema de meninges. ¿Ya? Cuando hablamos de meninges, vamos a entender lo siguiente. Las meninges van a pertenecer o van a derivar de dos lugares embriológicos diferentes. Lo que es la meninge que se pega hacia el cráneo, hacia el diplode, que es la dura madre, tiene un origen mesenquimatoso. O sea, el mesenquima, recuerden que es lo que está rodeado del tubo neural. Pues ahí se origina la dura madre. Mientras que las meninges que están pegadas hacia lo que es las propias células neurales, ¿no? que origen ese tubo neural, van a conocerse con el nombre de leptomeninges. Inicialmente solamente existe una leptomeninge que va a ser la pía madre en el desarrollo, pero posteriormente de la pía madre empieza a derivarse esta otra leptomeninge que se conoce con el nombre de aracnoides. De ahí a que el leptomeninge sea la aracnoides y la pía madre, y la dura madre no, tiene otro origen. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, evidentemente, yo tengo que recordar eso, ¿no? O sea, la dura madre, recuerden que hay algunos elementos que forman senos venosos bastante amplios, ¿no? Y estos senos meningios, pues son senos venosos. O sea, por ahí está recogiéndose el drenaje venoso que está siendo llevado después a la vena yugular interna o en algunos casos a la vena yugular externa. ¿No? Me tiene que llamar la atención esto, ¿no? Cómo el aracnoide se imagina el interior de estos senos para formar lo que son las vellosidades aracnoideas o para formar las granulaciones de Bancho, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué es lo que está pasando acá? Fácil. Por acá entrará pues líquido cefalorraquídeo también hacia acá adentro,
Pero al estar acá, yo empiezo a quitar el líquido cefalorraquídeo de este espacio hacia el drenaje venoso. Entonces, ¿qué ocurre en las vellosidades y las granulaciones? Lo que va a ocurrir es la reabsorción de ese líquido cefalorraquídeo hacia quién? Hacia el sistema circulatorio GN. Entonces se producen las vellosidades de lo que es el peso promedio y se reabsorben de las vellosidades. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Aquí también hay algo bien importante. Cuando ustedes han visto sus disecciones, lo que hayan visto por ahí, vamos a notar que esta aracnoides, sobre todo si estoy viendo una médula del encéfalo, está acá, colapsada sobre la pía madre, de tal manera que ustedes cuando han visto un preparado no llegan a notar los surcos, o sea, porque acá encima pareciera que hubiera una tela, ¿no? Ese es el aracnoides previamente colapsado hacia la pía madre. En condiciones debidas en nosotros, esa aracnoides o esta sistema de contagio está expandida y está adosada hacia la dura madre, ¿no? Y el espacio que queda por debajo de ese aracnoides va a ser el espacio subaracnoideo. ¿Ya? El espacio subaracnoideo. Entonces, ¿qué contiene ese espacio subaracnoideo? Pues tiene líquido cefalorraquídeo. ¿Qué más también va a contener? Va a contener a los vasos encefálicos. Pues ahí está relleno la vena media, la vena cerebral anterior, la vena retina, qué sé yo. Muy bien. Este tema referido a qué espacio estarían ocupando estos vasos es absolutamente importante para nosotros, ¿no? Porque evidentemente me doy cuenta de algo, doctor. Acá la arteria no está en el espesor del parénquima nervioso, en realidad está acá, está por fuera del parénquima. Y es más, entre la arteria y el parénquima hay una barrera que en este caso correspondería a lo que es la pía magna, ¿no? Pero en otro corte yo voy a ver cómo estas arterias emiten ramos que tienen que entrar pues al parénquima. Entonces uno se podría empezar allá. Cuando se emite el ramo y el que penetra, ese sí va a atravesar la pía madre, no, nunca la termina atravesando. ¿No? O sea, cuando entra una arteria, va a arrastrar a la pía madre hacia el interior. Doctor, pero esa arteria cada vez se va a hacer más pequeñita, más, sí, y en la medida que vaya aún así siéndose más pequeña, va a seguir rodeada de esa pía madre. Lo que pasa es que llega a un nivel ultraestructural, o sea, pequeñísimo. Ya no le digo pía madre, sino le digo barrera hematoencefálica. ¿Ya? Eso sí. Quiere decir que nunca el capilar sanguíneo está directamente relacionado con el tejido nervioso, porque entramos siempre a la barrera hematoencefálica. ¿Ya? Ahora, la pregunta sería, ¿pero por qué? ¿Por qué tiene que pasar eso? O sea, ¿por qué el vaso no puede estar directamente al costado del tejido nervioso? Ah, pues porque recuerden que el tejido nervioso es especial. Hay varias cosas que pasan en especial en el tejido nervioso. Obviamente el sistema nervioso central es el primer tema. Recuerden que es un tejido que como sustrato energético solo utiliza glucosa, ¿no? Fundamentalmente. Eso es diferente de las demás células. Las demás células pueden hacer diferentes vías diferentes, pero no solo glucosa, ¿no? Otro tema interesante del tejido nervioso es que hay muchas sustancias que se evita que ingresen a la neurona. Puede ser procesada por cualquier célula, pero la neurona no. ¿Ya? Y es por eso que este concepto de la barrera hematoencefálica es tan potente, ¿no? Comúnmente nosotros sí nos lo vamos a tener en cuenta. Y ahí hay que sepan ustedes que cuando hay temas que tienen que estar relacionados con la farmacología que ustedes administran para lo que es el sistema nervioso, pues lo primero que tendrían que pensar es, ¿atraviesa o no atraviesa la barrera hematoencefálica? Este mecanismo de toxicidad, ¿atraviesa o no atraviesa la barrera hematoencefálica? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, esto es importante. Ahora, ¿será la única barrera que nos interesa? No. Hay, por ejemplo, otra barrera bien importante, que es la barrera placentaria, ¿no? ¿Qué cosas atravesarán la placentaria de esa barrera? ¿Ya? Muy bien, seguimos y ya entendí entonces lo que son de las aracnoides en sus espacios, ¿no? Aquí un esquema de lo que les había comentado, los pesos coroideos en los músculos laterales,
me van a conformar el líquido cefalorraquídeo, fluye por el sistema ventricular, después sale por el esquimayeni y termina rodeando a todo lo que es el encéfalo, hasta que llega a las depresiones de Paccioni, donde va a ser reabsorbido hacia el interior de los senos. ¿No? Muy bien. Seguimos. Hay un tema también interesante que tenemos que recordar. Al comienzo de la clase vimos esto que decíamos que la médula espinal, el tejido nervioso aparecía prontamente a nivel de nuestro desarrollo, se multiplicaba, ¿no es cierto?, como un neuroepitelio, ¿no? En realidad el neuroblasto no tanto, en realidad diríamos el neuroblasto es el que se multiplica, y después ese mismo neuroblasto es el que se diferencia en neurona, ¿ya? Por eso es que hay personas que dicen, no es tan bueno decir el neuroblasto, porque el neuroblasto me da la impresión de que hubiera una alta ramificación en ese momento y después esos neuroblastos han ido evolucionando hasta convertirse en neuronas por replicación, pero eso no pasa. Es el propio neuroblasto el que madura hasta neurona, ¿no? Bueno, entonces, ¿a qué viene esto, no? A que evidentemente si es que no hay mayor crecimiento del sistema nervioso, las relaciones de la médula con el raquis va a ir cambiando, ¿no? Por ejemplo, en algún momento la médula se va a relacionar así, uno a uno, o sea, la parte definida de la médula con las vértebras altas, ¿no? Eso es a nivel embrionario. En la medida que vamos naciendo, recién nacido, más o menos la médula está llegando hasta el nivel de S1, ¿no? Y ya en nosotros la médula está llegando entre L1 y L2. Pero entonces, ¿cómo se hace para mantener la relación entre el mielómero y el segmento en lo que tendrían que salir los nervios raquídeos, ¿no? Pues simplemente por elongación de esas raíces, ¿no? Y de elongación de esas raíces es lo que me va a conformar la famosa cola de caballo, ¿ya? Cola de caballo, ¿ya? Muy bien, entonces ya tenemos esa característica de las. Muy bien, el encéfalo ya lo hemos visto, como más o menos ocurre en estas vesículas. La único que, recuerden que habíamos comentado con especial, hay dos vesículas prosencefálicas, a nivel de surco medial, en la profundidad de ese surco encontraría lo que va a ser el cuerpo calloso, y ya pues conocemos qué origina qué, por eso lo estoy pasando rápido. Muy bien, hay algunas estructuras nerviosas que sí tienen un nombre importante y que merece comentarlas. En primer lugar, lo que es, miren, acá está la cavidad bucal. En la parte posterior de la cavidad bucal aparece hasta la bolsa de Rathke, ¿ya? Esta bolsa de Rathke empieza a desplazarse hacia la base del cráneo, como vemos acá, ¿no? Y además recibe hacia la parte posterior un componente nervioso, el tejido nervioso, que está en la base del tercer dendrito. Estos dos elementos, después, ya en una persona madura, van a originar a lo que es la neurohipófisis, la parte posterior, y lo que es la adenopófisis, la parte anterior, ¿no? Yo recuerdo porque esta estructura está ahí a nivel de lo que es la silla turca, ¿no? Entonces eso hay que considerarlo también, ¿ya? Muy bien, esto ya les expliqué, como les digo, yo aprovecho la mayor parte de la explicación pues para avanzar en estas redes, son tantos conceptos que tenemos que hablar. Y ahora vamos a hablar algunos conceptos generales de las células mismas que componen el tejido nervioso. Obviamente vamos a empezar hablando de la neurona, ¿no? Entonces la neurona, uno se podría pensar, bueno, ¿cuántas neuronas hay? Hay 100 billones de neuronas. El número ya es impresionante. Pero recuerden que la magia no está en el número, sino está en las conexiones que establecen estas neuronas, ¿no? Ahí está la magia. Una neurona solita no hace nada. Lo que tiene que pasar es que esta neurona tiene que conectarse con las demás, o con un órgano receptor o con un efector, pero tiene que haber conexión, si no, no encuentro una respuesta. De ahí a que muchas personas dicen que la unidad funcional, dicen, la unidad atómica del sistema nervioso es evidentemente la neurona, pero la unidad funcional va a ser el arco reflejo. Vamos a ver después, ¿no? Bueno, ¿y dónde está acá la magia?
corresponde son 100 millones de neuronas. Si es que estas 100 millones, yo considero que cada una de estas neuronas por lo menos tiene conexiones entre 5 hasta 150, 200 neuronas, tendría que multiplicar estas 100 billones por esta cantidad de conexiones, ¿no es cierto? ¿Ya? Y es más, hay conexiones en las cuales me llega la neurona y otras por donde yo descargo la neurona. O sea, miren, qué importante, ¿no? Si yo haría esa multiplicación, llego a una cifra tan impresionante que es una de las pocas cifras que puede pretender dimensionar el ser humano, pretender porque jamás podría dimensionarlo completamente, que es mayor a una cifra igual de apabullante que sería el número de estrellas en el universo. O sea, tenemos más conexiones neuronales que el número de estrellas en el universo. O sea, imagínense eso, pues es un tema brutal. Y obviamente sabemos que hay más estrellas en el universo que cantidad de granos de arena en las playas del universo, de nuestra Tierra conocida, pues, ¿no? O sea, es un número, pues, inconmensurable, ¿no? Bueno, pero ya entonces entendí eso, ¿no? Y algo que, por ejemplo, a uno siempre le llama la atención y dice, sí, pues el doctor me habla de las neuronas, la guía, lo que en realidad hace dos cosas, favorece o de alguna forma obstruye la generación de estas conexiones neuronales. Entonces, la guía también es importante, ¿no? Pero el decir que las neuronas se conectan, pues no me dice mucho. Un arco reflejo van a ver que es bien elemental, tampoco me dice mucho. Pero el tema está en entender cómo estas neuronas, de tener un mecanismo aparentemente tan simple, logran finalmente lo que soy yo. Porque ustedes son pues sus grupos de neuronas trabajando juntas, ¿no? ¿Ya? Entonces, para explicar esto es importante hablar de lo que son los autómatas, ¿no? O también conocidos como máquinas de Turing, ¿ya? Un autómata tiene una estructura extremadamente básica. Se los voy a contar, ¿no? ¿Qué consiste un autómata? Es una cinta. Si ustedes lo googlean, van a verlos ahí: autómata, máquina de Turing, funcionamiento. Es una cinta que tiene unos o ceros. ¿Quién programa esa cinta? Nosotros. O sea, le ponemos ahí a esa cinta unos o ceros. Esa cinta que tiene unos o ceros es leída por un cabezal. O sea, viene el cabezal de la cinta y empieza a leer. Pero pasa algo bien interesante. El cabezal lee el 1 o el 0. ¿Ya? ¿Listo? Y por haber recibido esa información, ese cabezal cambia de posición. O sea, hay una transformación de ese cabezal. Pasa a un estadio 0 o un estadio 1. Y después de dar ese cambio de posición del propio cabezal, se desplaza hacia la izquierda y puede hacer tres cosas. Puede escribir un 0, puede escribir un 1 o puede dejar un espacio en blanco. Ahí acaba la magia, ¿no? Miren, ¿eh? Qué básico, ¿no? O sea, eso es. O sea, imagínense, está corriendo la cinta, le da el cabezal, se transforma, desplaza la cinta, escribe un 0 y nada más. Lo curioso es que ese sistema tan básico que estoy explicando de la máquina de Turing es capaz de lograr cálculos matemáticos. Todo depende de la instrucción del algoritmo que yo le alimente a esa máquina de Turing. ¿Ya? Miren, qué interesante. O sea, y eso me puede calcular, por ejemplo, 5 por 7, 524 millones menos 724. Sí, lo puede hacer. Y por eso los invito a que ustedes lo vean, estas autómatas o máquinas de Turing, porque les explica cómo se está sacando finalmente de un tema absolutamente inconsciente un resultado aparentemente de inteligencia, un cálculo, ¿no? O sea, es muy brutal. O sea, ¿cómo? O sea, esta cosa tan sencilla, que inclusive ni siquiera tiene que ser física, yo puedo simular una máquina de Turing, así en el papel, ¿no? Y lograr un resultado que me multiplique, que me reste, ¿no? Entonces, ¿por qué se dice autómata? Porque esa máquina no piensa,
esa máquina no razona, esa máquina no es capaz de elaborar juicios matemáticos, pero sin embargo su resultado está ahí, es plausible, o sea, se nota. Y algo aparentemente donde nosotros lo hacemos en base a un procesamiento lógico, ¿no? Entonces, eso es una máquina de Turing. Entonces, me explica cómo yo puedo sacar resultados aparentemente elaborados y lógicos de algo que no tiene ni idea que lo está haciendo. ¿Ya? Bueno, entonces, doctor, ahí hay un procesamiento matemático, sí, ¿no? Y lo hace una máquina que ni siquiera es consciente de sí misma. Ahora entonces, pensemos ya en la máquina de Turing, esa potencialidad de esa máquina de Turing, cómo logró estas máquinas de Turing integradas formar parte de la famosa máquina Enigma, que es la máquina que descifra el código, ya todo el mundo sabe la historia, ¿no? El código alemán, ¿no?, de comunicaciones, y gracias a eso los aliados vencen la Segunda Guerra Mundial, porque saben qué van a hacer los alemanes, y los alemanes pensaban que su código era absolutamente imposible de descifrar. ¿Ya? Muy bien. Ahora pensemos en nuestra neuronita. Nuestra neuronita es una especie de máquina de Turing, pero con esteroides. ¿Por qué con esteroides? Para empezar, una neurona no recibe solo un comando, recibe señales de más neuronas, ¿cierto? En segundo lugar, mi neurona no solamente se transforma en dos posibles estados. Esa neurona puede tener más de un estado, ¿no? O sea, 3, 4, 5 estados diferentes dependiendo de las señales que recibe. Y por último, su eferencia, o sea, el resultado que envía, no es pues aún solo tanto de que escribe un 1, un 0 ya. Sus resultados pueden ser igual de complejos. Entonces, por eso decía, pues una máquina de Turing, pero con esteroides, la neurona. ¿Ya? Entonces, si es que yo considero a esta neurona, a la máquina de Turing, como era capaz de multiplicar, imagínense esas neuronas, que son máquinas de Turing con esteroides, trabajando 100 billones únicas, coordinadamente, integradamente, utilizando información, utilizando información. Y por eso es que nosotros podemos, o en nosotros surge lo que es la conciencia. Qué complejo, ¿no? Ahora, ¿esto lo podemos emular? O sea, podríamos hacer que nuestra tecnología logre emular ese procesamiento neuronal y demás. Yo lo veo bien difícil, bien difícil. ¿Por qué es difícil? Primer punto, porque es cierto que la IA, hoy por hoy que tenemos muchas IAs, nos pueden superar, pero son en trabajos puntuales, ¿no? Que la IA dibuje, que la IA interprete, que la IA me haga un resumen, definitivamente nos gana, pero son temas puntuales, ¿no? La IA generativa general, no es lo mismo, generativa general, es pues esa idea que se tiene de alguna vez crear una IA que sea absolutamente consciente de sí mismo, de sí misma, y que además sea un ser inteligente, capaz, dotado de capacidad de análisis, todo, sobre cómo es el cerebro humano, sobre todo lo que versa el ser humano. ¿Por qué yo lo veo bien difícil? Lo veo porque el recurso tecnológico tiene que ser extremadamente brutal, ¿no? Y en segundo lugar, ¿qué define, pues? ¿Qué te define a ti como ser humano? O sea, tu conciencia, sabemos que somos conscientes de nosotros mismos, pero eso no es el ser humano, porque dentro de y detrás de cada conciencia hay una historia de vida. Nos hemos expuesto a una serie de informaciones que nos han ido transformando. Nos hemos expuesto a una serie de pesares, de situaciones emocionales, sentimentales, momentos de vida, situaciones ventajosas, desventajosas, que van transformando en cada momento al ser humano. Eso no lo puede hacer ninguna IA, ¿no? ¿Acaso ustedes le piden a Dalí y le dicen, a ver, hazme una imagen de un perrito montando skate, ¿no? Y Dalí no les contesta, mira, en realidad yo creo que lo que tú sientes y deberías de hacer es, no necesitas un perrito montando skate, lo que tú necesitas es una llama comiendo pasto. O sea, no podría pasar, ¿no? En cuanto a las emociones, lo que es realmente el ser humano, nuestras construcciones como ser humano,
ni siquiera nos ponemos de acuerdo qué nos hace a nosotros humanos como humanos. Entonces, ¿cómo podría alimentar esa idea? ¿No? ¿Qué le pongo? Conciencia, experiencia, sentido humano, le pongo valores, o sea, ¿qué le pongo para que sea similar a una conciencia humana? O sea, es bien difícil, por eso no creo que estemos de cerca. Lo único que podríamos lograr es una conciencia o una IA que aparente tener conciencia, que los parámetros yo se los defina previamente, que es más o menos por donde van pues estas IAs, ¿no? Pareciera que tienen conciencia, pero no la tienen, no la tienen, ¿no? Es lo único que podemos llegar, por lo menos hasta donde tenemos el tema, y obviamente nos damos cuenta de esta potencia del ser humano, ¿no? En cuanto a las neuronas. Miren, esto es tan potente que aquí, miren, les doy un mensaje para que ustedes se den cuenta de la potencia que tenemos como seres humanos, ¿no? Y que no es igualable, ¿no? Si nosotros vemos en nuestra historia de vida, ¿ya? Vamos a poner una ficción. Vamos a poner la ficción de que alguno de ustedes o todos, ¿no? Tenía un problema con las matemáticas. En el colegio ha tenido un problema de matemáticas para el examen de ingreso, ha tenido permanentemente ese problema con las matemáticas. Cuando ustedes ven que eso ocurre, muchas personas suelen decir, soy malo en matemáticas, ¿no es cierto? ¿No? Es más, eso cambia dramáticamente muchas cosas, porque ustedes no van a conocer, o no conocerían a un alumno, a un compañero suyo, que les haya comentado en el colegio, yo soy malo en las matemáticas, por eso voy a estudiar ingeniería. Es al revés, ¿no? Muchas personas dicen, soy malo en las matemáticas y por eso no voy a estudiar ingeniería. ¿No? ¿Se dan cuenta? Pero ahí hay un tema bien interesante. Estas neuronas tienen una capacidad brutal de lo que es la neuroplasticidad. ¿Qué quiere decir? Que para nuestro cerebro humano nada está logrado. O sea, yo no puedo hacer científicamente, socialmente quizás, pero científicamente la declaración soy malo en matemáticas. Científicamente lo que debería de decir es no he entrenado matemáticas lo suficiente. Porque el más bruto en matemáticas, si es que le ponemos los recursos necesarios y él tiene el esfuerzo necesario para empezar a desarrollar este tipo de pensamiento, y sobre todo que son algoritmos, o sea que es que le aprendes cuál es la secuencia de cosas que debes de hacer para lograr un resultado, les aseguro que se vuelve el experto en matemáticas. O sea, no hay un impedimento que te impida a. Lo que falta siempre para el cerebro humano es entrenamiento. Eso cambia mi perspectiva de vida. Porque ya yo no puedo cambiar, ya no puedo echarle la culpa a una condición intrínseca mía sobre una falla que pueda ser entrenada por el cerebro. Yo no puedo decir, soy malo escribiendo poesía. Claro, de repente no tienes ese genio de que una persona cuando escribe poesía fluye, pero si es que tú quisieras realmente cultivar esta situación, esta habilidad, pues puedes hacerlo perfectamente. ¿Te va a costar de repente? Sí. Más que cualquiera, sí, pero lo puedes lograr. ¿Ya? ¿Listo? Entonces ese es el tema de eso. Ahora miren lo que les decía acerca de las IAS y el tema de las neuronas y la neuromodulación, pero la plasticidad neuronal. Ahora que ustedes están comprendiendo este concepto de la neuroplasticidad y que para el cerebro no existen los yo nunca o yo no soy bueno, la pregunta es, ¿creen que esa unidad de aprendizaje, de conocimiento, no tenga un efecto en ustedes? ¿Habrá o no habrá un efecto? Claro que hay un efecto. Esa unidad de conocimiento nos ha transformado. Miren, qué brutal. ¿Por qué? Porque si yo interiorizo esto que estoy entendiendo del cerebro, mañana, cuando alguien me diga, oye, tú eres brutito en hablar con las personas, ¿no? Sabes que no sirves para eso. Hay que aislarte socialmente. O aíslate socialmente tú solito, ¿no? Un momentito. Lo que me falta es la habilidad. Yo no permito que tú me autodefines o me etiquetes, y mucho menos yo voy a tomar la etiqueta. ¿Ya? Porque yo sé que muchas de las limitaciones que tengo en mi vida, en realidad son etiquetas que yo mismo he asumido. Soy malo en esto, soy bueno en tal cosa, soy re malo en tal cosa, y soy re bueno en tal cosa. Eso no ocurre.
O sea, por lo menos para las neuronas no es así. ¿Ya? Entonces es un día de conocimiento me transforma. Y de ahí a que no es cierto que ustedes sean los mismos toda la vida. Continuamente están reformulándose. Sus conocimientos los van reformulando. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. ¿A qué me expongo? ¿Ya? Porque evidentemente si yo me expongo a elementos o medios ambientes que sean viciosos, yo termino siendo vicioso. ¿Ya? Y eso es bien importante de las neuronas, ¿no? Obviamente, también, si es que yo hablo de las neuronas, comúnmente yo puedo clasificarlas de diferentes formas, ¿no? Una clasificación es anatómica, y esta clasificación va a tomar en cuenta qué aspectos o qué partes tiene una neurona. La parte de entrada de las neuronas van a ser las dendritas. Después la otra parte que tiene comúnmente una neurona es lo que es el soma o cuerpo neuronal, cuando estamos viendo acá, ¿no? Y finalmente tiene otra área anatómica de descarga que va a corresponder al axón. Dependiendo de la ubicación, por ejemplo, de las dendritas, nosotros podemos hablar de diferentes tipos de neuronas. Aquí veo dendrita acá y dendrita acá. Entonces, esta será una neurona bipolar. Aquí veo una neurona típica, donde están dendritas acá, cuerpo neuronal y axón. ¿Ya? Acá no tengo claro cuál es el axón y la dendrita. Entonces, sería una neurona multipolar. Inclusive tendría acá una neurona que sería pseudo bipolar. ¿Por qué pseudo? Porque en realidad solamente tiene un axón y es el axón el que se ha dividido para una región proximal y otra distal, ¿no? Que me hace similar a una bipolar, pero en realidad no lo es. ¿Ya? Entonces, esa es una clasificación de las más sencillas que vendría a ser una clasificación de tipo anatómico. También hay una clasificación funcional de las neuronas, ¿no? Y esto va a depender dónde estén articuladas. Si están en una vía que tenga que ver con la percepción, será una neurona sensitiva. Si está en una vía que tenga que ver con eferencia, será una neurona motora. Y si está en una vía que exista para encontrar cuál es la respuesta a un estímulo, será una neurona de tipo asociativa. ¿Ya? Y eso es lo que me importa. En realidad, la mayor parte de las comunicaciones que existen entre las neuronas, porque hemos dicho a cada rato que se comunican, son de dos tipos de comunicación únicamente. Puede ser una sinapsis química o puede ser una sinapsis eléctrica. La química, hay un mediador entre la presináptica y la postsináptica de sus membranas que se van a comunicar. Hay un mediador químico, puede ser dopamina, puede ser serotonina, puede ser la anticolina, y ahí viene la magia. Cada uno de estos elementos químicos va a tener un efecto diferente en la neurona postsináptica. Y ahí a que nosotros sepamos algo bien interesante, ¿no? Nosotros como médicos sabemos de que podemos administrar algunos fármacos que su efecto directo va a ser el de cambiar el estado de ánimo de la persona. Miren qué potente, ¿no? En realidad, ¿qué hacemos? Manipulamos esta química del cerebro para que esté deprimida. Hay que influenciarla en algún tipo de neurotransmisores, de repente su fluoxetina, y eso va a hacer que se favorezca determinado tipo de neurotransmisores que va a cambiar el estado de ánimo de esa persona, ¿no? Ahora, el tema interesante en base a lo que les dije de neuroplasticidad es que, claro, yo puedo manipular esto químicamente, pero no es lo ideal, porque resulta que nuestros propios pensamientos pueden también modificar esta química del cerebro. ¿Ya? Miren qué brutal, o sea, que hay el estado proactivo de la felicidad, sí existe. Si tú tuvieras parámetros de personalidad referidos a lo incólume de tus valores, a lo incólume de la vida que estás viviendo, a lo incólume respecto de entender de repente parte de este pensamiento estoico, que no puedes de alguna forma dictar las cosas que te pasan, pero sí puedes definir cuánto te van a afectar. Sí, efectivamente, puedes manipular esta bioquímica con tus pensamientos. ¡Qué potente! ¿No? O sea, el pensamiento puede llegar a un plano físico, ¿no? Ahora, y finalmente, ¿qué es lo último que vamos a desarrollar? ¿Cómo se logrará el efecto a nivel del sistema nervioso central? Bueno, se logra en base a lo que son los arcos reflejos.
Los arcos reflejos tienen 5 elementos. Ya hemos visto la potencia de neuronas. En un arco reflejo siempre vamos a encontrar en primer lugar un órgano receptor. Aquí estamos viendo el reflejo papilar, que también conocido como reflejo radial. El receptor será pues los usos musculares, el órgano de Golgi, ¿no? Que se logra, ¿no? Y después de que ese receptor ha transformado esta señal física de un estímulo bioeléctrico, el estímulo bioeléctrico va a viajar por una neurona sensitiva que se le conoce comúnmente como vía afectiva. Llega siempre al sistema nervioso central, donde está la integración. La integración será el tercer elemento del arco reflejo. Primero, receptor, segundo, vías aferentes y tercero, centro integrador. El centro integrador puede ser tan básico como una simple conexión interneuronal, en este caso entre la neurona sensitiva y la neurona motora, que son una sinapsis, el centro integrador. ¿Por qué? Porque a tal estímulo le corresponde tal acción. ¿Ya? Entonces acá se comunican directamente y producto de esta comunicación viene el cuarto elemento del arco reflejo, que será la vía eferente, que conduce la orden y finalmente ¿a quién? Al músculo. ¿Quién es el músculo? El músculo sería el órgano efector, en este caso el cuádriceps. Tiene que contraerse y producir claramente lo que es el reflejo mate. 5 elementos del arco. ¿Ya? ¿Dónde está la magia? La magia está acá, doctores. Porque resulta que el centro integrador puede ser tan sencillo como lo que estamos viendo acá, pero también puede ser tan complejo que en función de algún tipo de estímulos especiales, las respuestas van a ser diametralmente diferentes. Es más, hay cosas en las cuales cada uno de ustedes va a optar una respuesta diferente, ¿no? Obviamente, si a cada uno de ustedes yo les golpeo con el martillo de reflejos el tenor rotuliano, pues todos van a hacer su reflejo de ese tipo. Pero es otra cosa que yo les digo, oye, ¿sabes qué? Mira, acá están los resultados de un examen médico, tienes cáncer de páncreas. ¿No? Bueno, lo diametral, lo terrible del cáncer de páncreas es que nos da en promedio una sobrevida de 3 meses. Pues qué terrible, ¿no? Y todos van a hacer lo mismo. Entonces todos vamos en mancha a llorar, ¿no? Habrá alguien que, bueno, ya eso sí, está seguro, sí. Habrá el que entre en incredulidad, no creo, ¿no? Habrá el que entra en desesperación, ¿qué voy a hacer, no? Otro que dirá, bueno, pues yo estoy tranquilo con mi vida y si es que me agarra la muerte, que sea que estudiando, voy a ser feliz, ¿no? Otro dirá, no, voy a hacer todo lo que no he hecho. Otro dirá, no, voy a ir a abrazar a mi papá, a mi mamá. Otro le dirá, hasta inclusive, qué bueno. Porque la verdad es que estaba siempre bien deprimido y ahora sí voy a morir, pero con la paz de no haber atentado contra mí mismo. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, cada persona, ¿de qué dependerá esa integración? Obviamente, lo que les estoy diciendo de sus experiencias. Ya les he mostrado una unidad, pues una muestra pequeñísima, ¿no? Les he dicho, miren, si es que yo entiendo la neuroplasticidad y entiendo que las etiquetas que me prohíben, que evitan que yo logre ser lo que yo soy, en realidad me las he autoimpuesto, ¿no es cierto? ¿No? Ya me doy cuenta que hay cosas que me van transformando en el día a día. ¿Ya? Entonces, imagínense, sus experiencias siempre han sido diferentes. Por eso es que las respuestas que van a tener a esa noticia tan brutal, el hecho de que van a morir en 3 meses, pues siempre van a ser diferentes de persona enferma. Las valoraciones van a ser diferentes. Por eso las integraciones pueden ser extremadamente simples o pueden ser extremadamente complejas. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, doctores. Entonces, con eso terminamos. Nos vemos en la siguiente.